Desde finales del 2019 sonaba la noticia de una enfermedad que se estaba esparciendo rápidamente por China y que amenazaba con llegar a otros países, esto por su facilidad para ser transmitida de una persona a otra. Algunos quizá no nos dábamos cuenta de lo que se venía. Pensábamos que sería solamente alguna enfermedad que no escalaría a una escala global o que no nos afectaría tan drásticamente, pero solo fue cuestión de meses para que el 20 de marzo del 2020 en México se declarara el confinamiento y la noticia de la pandemia del COVID-19 llegara a todos nosotros. Pasaron poco más de 3 años para que la OMS oficialmente retirara el estado de alerta y se declarara el fin de la pandemia. Esto pasó el pasado 5 de mayo del 2023. Todo esto ha sido un hecho histórico que tuvo cambios enormes y significativos en todos nosotros. Hey, ¿qué tal banda? Yo soy Alex Mars y sean bienvenidos una semana más a Pláticas de Algo y Café. Y pues bueno, han pasado más de 3 años desde que la pandemia por COVID-19 nos cambió completamente nuestro estilo de vida, pasando por el confinamiento que nos hizo renovarnos desde la forma de relacionarnos, en la educación y en el trabajo. Durante todo este tiempo, hemos visto evoluciones tanto de la enfermedad como de medidas para que ésta ya no fuera un riesgo para nosotros. Gracias a todo este proceso de medidas sanitarias, evolución y adaptación, el pasado 5 de mayo del 2023, la Organización Mundial de la Salud declaró el fin de la emergencia sanitaria global, el nivel de alerta más alto dentro de la OMS para esta enfermedad. En medios de noticias internacionales como la BBC y el New York Times, se dieron a conocer las declaraciones del director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Con gran esperanza, declaró el fin de la COVID-19 como emergencia internacional de salud. A pesar de que esto son muy buenas noticias, no es algo para empezar a tomar las cosas a la ligera, ya que incluso muchos miembros de la OMS advirtieron que la decisión de retirar la emergencia sanitaria global no significa que la pandemia terminó, ni mucho menos que la enfermedad del coronavirus desapareciera. Lo que en realidad significa es que esta enfermedad se ha logrado controlar y que los casos han sido menos devastadores a comparación del primer año, pero que el riesgo de que la emergencia sanitaria regrese es una posibilidad, sobre todo de no seguir con ciertas medidas de salud. Estas fueron también algunas de las aclaraciones que hizo el director general de la OMS, además de señalar que no dudaría en volver a convocar a los expertos para reevaluar la situación en caso de que el COVID volviera a poner en peligro la salud del mundo. Pero regresemos un poco en este largo viaje que hemos emprendido en los últimos 4 años. Para finales del 2019, terminábamos lo que parecía ser un buen año. Esperábamos los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, los avances tecnológicos parecían ir en incremento en el campo de las inteligencias artificiales, también aparecía la nueva tecnología 5G para mayor velocidad de navegación de dispositivos móviles. La película Roma ganaba el premio Oscar a Mejor Director con el mexicano Alfonso Cuarón y a Mejor Fotografía. En cines se habían estrenado películas como Avengers Endgame, Joker y Star Wars The Rise of Skywalker, mientras que en plataformas de streaming aparecía Disney Plus, una nueva plataforma que competía con Netflix. También se estrenaban series como The Mandalorian y la tercera temporada de Stranger Things. Otro hecho significativo del 2019 fue que el 31 de diciembre, en Wuhan, China, se reportaba el primer caso de un paciente con una enfermedad, con COVID-19. El SARS-CoV no era una enfermedad nueva. El coronavirus como tal es una enfermedad respiratoria y digestiva que afecta a aves y mamíferos y que se conoce desde 1965. El SARS-CoV-2 o COVID-19 es una cepa derivada de esta misma enfermedad, que aún no se tiene un registro exacto de su origen. Se han lanzado teorías que el primer paciente pudo haberse infectado por un murciélago. Otra versión apunta a una familia que tenía de mascota a un pangolín, pero se sospecha que alguna de estas especies fuera el huésped intermediario para infectar a un humano. Sin embargo, aún no se tiene claro el origen de esta enfermedad. El coronavirus se propagó rápidamente por China, llegando fácilmente a otros países vecinos como Tailandia el 13 de enero, Japón el 16, Corea del Sur el 20 y a los Estados Unidos el 21 de enero. Así, el 30 de enero del 2020, la OMS declaraba a la enfermedad como una epidemia. Con el paso de las semanas, más países iban reportando casos de coronavirus, como Italia, Irán, España, Francia y México, que registró su primer caso de COVID el 27 de febrero.
Debido al alto número de contagios por esta enfermedad, la OMS declaró el 11 de marzo la infección como una pandemia, dando inicio a la emergencia sanitaria global. Este mismo mes, varios países tomaron medidas sanitarias y declararon el confinamiento. Italia iniciaba el 9 de marzo, España el día 14 y en México a partir del 20 de marzo, todos nos quedamos en casa. De repente todo lo que conocíamos como normalidad había cambiado. No podíamos salir a las calles, las clases fueron suspendidas y negocios enteros tenían que cerrar sus puertas. Nadie estaba preparado para algo así de grande. Gracias a la pronta respuesta a estos problemas que iban surgiendo, la educación y el trabajo fueron encontrando la forma de resolverse de manera virtual. Algunos recordarán que hace unos 10 años o un poco más, había pasado algo similar con la pandemia de influenza que tuvo inicio en México en el 2009. En aquel año también se vivió un confinamiento, aunque a menor escala, ya que este solo duró unos cuantos meses. En el 2009, yo recuerdo que las clases se suspendieron por completo. No podíamos salir de casa y debíamos utilizar cubrebocas, gel antibacterial y recuerdo el uso de sanitizantes como el Lysol. Además de la duración, en esta ocasión teníamos otra gran diferencia con la actual, las comunicaciones. Y es que aún en el 2009 el internet no tenía la fuerza que tiene actualmente. El entretenimiento aún no se encontraba completamente en él. Las videollamadas no eran tan conocidas y tampoco eran de alta calidad. No había tanto contenido en plataformas como YouTube, así como Facebook o Twitter que tenían poco de haber comenzado. La mayor forma de comunicación era el teléfono fijo y la manera de enterarnos de lo que pasaba era por la televisión. Pero como mencioné, esta cuarentena no duró tanto tiempo y no hubo tantos problemas como los que vivimos con el coronavirus. Con el inicio del confinamiento del 2020, rápidamente aparecieron plataformas para reuniones virtuales, como Discord, Zoom o Google Meetings o Google Classroom, las cuales permitieron que las clases y el trabajo pudieran realizarse de forma remota, que no fueron plataformas que se crearan específicamente para esta situación. Ya existían, pero su uso era bajo y poco conocido. Esto significó un reto principalmente para los maestros, quienes a lo mejor no tenían experiencia utilizando programas de computadoras y tenían que aprender a hacer sus clases de la mejor forma con estas herramientas, y los alumnos demostraban su apoyo y trataban de orientarles. En el campo laboral empezaron a surgir los trabajos a distancia, estos que permitían seguir realizándose de la misma manera, ya fuera en una oficina o en casa. Algunos de ellos eran trabajos administrativos, de contabilidad, recursos humanos, marketing, atención al cliente, diseño, fotografía y video, y comerciantes, ya que comenzaron a surgir plataformas en donde pequeños comercios podían ofrecer sus productos en línea y enviarlos por paquetería a los compradores. Esto gracias a los esfuerzos de repartidores que eran los únicos que seguían trabajando en las calles. Pero antes de continuar, si te está gustando este programa, no te olvides de regalarnos un like, eso nos ayuda muchísimo a crear más contenido. Pero bueno, las primeras noticias del confinamiento en México indicaban que duraría del 20 de marzo al 20 de abril, pero poco a poco este se iba alargando. Se extendía a abril, a mayo, y empezábamos a darnos cuenta de que esta situación duraría más de lo que creíamos. El confinamiento, y sobre todo el que muchos negocios en México dependieran de abrir sus puertas, llevaron a que se empezara a notar un inminente riesgo en la economía mexicana, por lo que en los meses de junio y julio se inició con un plan para la reactivación económica del país. De manera gradual en ciertas regiones de México, se permitió la apertura de ciertos negocios y la vuelta al trabajo a ciertos sectores, manteniendo las medidas sanitarias indicadas por el gobierno, como era evitar aglomeraciones de gente, respetar la sana distancia y el uso de cubrebocas de manera obligatoria. Otra cuestión que llamó mi atención fue que debido a que no se podía tener un contacto directamente, sobre todo en cosas como recibir el dinero, empezaron a implementarse los pagos digitales, en los que desde las aplicaciones de celulares, la gente podía hacer pagos de algunas tiendas, sobre todo de franquicias o supermercados. Todas estas medidas para evitar los contagios del coronavirus llevaron a una evolución tecnológica, tan rápidamente que empezábamos a depender más de la tecnología y los medios digitales en nuestra vida diaria, ya fuera para continuar con la escuela, trabajar, realizar compras o hasta para tomar un taxi. Para el 2021 en México poco a poco se fueron reabriendo espacios públicos. Primero fueron los negocios. Paulatinamente se empezaron a abrir lugares como plazas, restaurantes o bares.
hasta un cierto límite de capacidad, manteniendo las medidas de seguridad como el cubrebocas y la distancia, así como también el uso de gel antibacterial. Entre este año y el 2022, los casos de coronavirus fueron reduciendo poco a poco, lo cual significaba que íbamos recuperando esa normalidad que conocíamos. Aunque nosotros íbamos evolucionando, en cierta forma adaptándonos a la enfermedad, el coronavirus también fue evolucionando y fueron apareciendo diferentes variantes que eran menos o más agresivas unas de la otra. Entre las variantes que fueron apareciendo se encontraron alfa, beta, gamma, delta, epsilon, eta, lota, kappa, omicron, que fue una de las más agresivas, zeta y mu. Todo esto a lo largo del 2020 y 2021. La pandemia de COVID-19 ha tenido un gran impacto en nuestro mundo y en la historia de la humanidad. Por un lado, nos ha llevado a una mayor conciencia de la salud. En el campo laboral, ha permitido que muchas empresas adopten el trabajo remoto y también se ha visto un aumento en la innovación de tecnologías. Sin embargo, la pandemia también ha tenido un impacto negativo en muchas áreas de la vida. Ha llevado a una disminución en la interacción social, lo que afectó negativamente en la salud mental y emocional de las personas. Desde personas que perdieron sus trabajos por el confinamiento, la necesidad de readaptarse a un momento en el que todo se hacía de forma digital, el perder contacto con familiares y amigos que se veían diariamente, y sobre todo en el sector educativo, donde muchos jóvenes reflejaron una baja en el nivel educativo y problemas en salud emocional. Estamos terminando un capítulo en la historia de la humanidad. Un capítulo en el que como sociedad hemos tenido que readaptarnos a nuestro entorno, cambiar y renovarnos. Es un claro parteaguas de lo que conocíamos antes del confinamiento y lo nuevo que tenemos después de. Ha habido un cambio y una evolución en nosotros y todo lo que nos rodea. Y pues bueno, banda, espero que les haya gustado este programa. Si es así, no se olviden de regalarnos un like, suscribirse al canal para ver más de nuestro contenido y dejarnos en los comentarios cómo es que vivieron la época de la pandemia. Me encantará leerlos. Compartan con sus amigos para que así podamos llegar a más gente con este podcast. Síganos también en nuestras redes sociales. Eso es todo, banda, nos vemos la próxima. Hasta entonces, chao.